¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a hacer algo, pero todos a tu alrededor te dicen que estás loco? Cuando tu familia te cuestiona, tus amigos se burlan, y hasta la gente de tu iglesia duda de lo que has escuchado en oración. Esta es la historia de un hombre que escuchó a Dios pedirle algo tan absurdo, tan contrario a la lógica, que todos pensaron que había perdido la razón. Enfrentó burlas, rechazo y la soledad de obedecer cuando nadie más entendía. Pero lo que sucedió cuando decidió confiar en Dios por encima de todas las opiniones humanas te demostrará algo poderoso, que la aprobación de Dios vale más que la comprensión de todos los demás juntos, y que cuando Él habla, lo único que importa es obedecer, aunque el mundo entero piense que estás equivocado. Esteban tenía 51 años y había sido agricultor exitoso toda su vida adulta. Había heredado de su padre una finca de 20 hectáreas en el valle fértil donde cultivaba arroz con métodos tradicionales que habían funcionado durante 3 generaciones. Su finca era próspera. Tenía bodegas llenas de sacos de arroz de la última cosecha, tractores viejos pero funcionales, un sistema de riego alimentado por un río cercano y trabajadores que conocían su oficio. Su casa era de construcción sólida, con paredes de ladrillo revocado pintadas de blanco, techo de teja roja que había resistido décadas de tormentas, pisos de cerámica brillante que su esposa Marta mantenía impecables, y 4 habitaciones amplias con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Los muebles eran de madera maciza, comprados con el fruto de buenas cosechas. Un comedor que sentaba a 8 personas, donde la familia se reunía cada domingo después de misa. Sofás cómodos de cuero café, en la sala donde Esteban se sentaba a leer el periódico cada tarde. Camas con colchones ortopédicos, armarios llenos de ropa decente. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, cuadros religiosos y certificados de reconocimiento que Esteban había recibido de la cooperativa agrícola por sus altas producciones. El olor a café recién hecho y pan casero llenaba las mañanas, mezclándose con el aroma a tierra fértil que Esteban traía en su ropa después de caminar por sus campos. Era un hombre respetado en su comunidad. Los vecinos lo consultaban sobre técnicas de cultivo. La iglesia lo tenía en la junta directiva. Sus 3 hijos adultos, 2 varones y una mujer, todos habían estudiado gracias al arroz que él cultivaba con tanto esfuerzo. Era el ejemplo de trabajo duro recompensado, de fe práctica combinada con agricultura inteligente. Una noche de febrero, mientras Esteban hacía su lectura devocional antes de dormir, algo extraordinario sucedió. Estaba leyendo en Génesis donde Dios le pide a Abraham que deje su tierra y vaya a un lugar que él le mostraría. Las palabras saltaron de la página con una fuerza inusual. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esteban sintió algo profundo moverse en su espíritu. Una voz clara aunque no audible, una impresión tan fuerte que no podía ignorarla. Deja el arroz, planta café en las montañas. Se quedó paralizado mirando las palabras en su Biblia. ¿Dejar el arroz? ¿Plantar café en las montañas? No tenía sentido. El arroz era lo que conocía, lo que su familia había cultivado por generaciones. El café requería tierra de montaña que él no tenía, conocimientos que no poseía, inversión que tardaría años en dar fruto. Y las montañas cercanas eran terrenos abandonados, considerados poco productivos, donde nadie cultivaba nada serio. Trató de ignorar la impresión. Siguió leyendo, pero las palabras se difuminaban.
La voz en su espíritu persistía. Confía en mí. Deja el arroz. Planta café. Durante las siguientes 2 semanas, Esteban luchó con esa voz. Oraba buscando claridad. Leía su Biblia buscando confirmación. Y cada vez que preguntaba, «Dios, ¿eres tú?», sentía la misma respuesta firme. «Sí, confía, obedece». Finalmente, decidió compartirlo con Marta. Una noche después de cenar, mientras tomaban café en la sala, respiró profundamente. «Marta, necesito contarte algo. Creo que Dios me está hablando. Me está pidiendo que deje el cultivo de arroz y plante café en las montañas». Marta lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué? Esteban, ¿estás enfermo? El arroz nos ha dado todo lo que tenemos. ¿Por qué íbamos a dejarlo por café, que no sabemos cultivar en tierra que no tenemos?» «Sé que no tiene sentido lógico», respondió Esteban, «pero siento que Dios me lo está pidiendo». Marta negó con la cabeza, la preocupación visible en su rostro. «Esteban, todos tenemos pensamientos raros. Eso no significa que sean de Dios. Tal vez estás cansado. Tal vez necesitas descansar». «No estoy cansado», insistió Esteban. «He orado durante 2 semanas, y cada vez la respuesta es la misma». La conversación terminó en desacuerdo tenso. Marta no entendía, y Esteban no podía culparla. Él mismo apenas entendía. Decidió hablarlo con sus hijos. Los 3 vinieron a cenar el domingo como siempre. Después de la comida, Esteban compartió lo que creía que Dios le estaba pidiendo. La reacción fue peor de lo que esperaba. «Papá, ¿has perdido la cabeza?», dijo Roberto, su hijo mayor. «Tienes 51 años. El arroz te ha funcionado toda la vida. ¿Ahora vas a arriesgarlo todo por una idea loca?». «No es una idea loca», respondió Esteban sintiendo cómo la frustración crecía. «Es obediencia a Dios. ¿O es una crisis de mediana edad disfrazada de espiritualidad?», intervino su hija Daniela con dureza. «Papá, todos respetamos tu fe. Pero esto no es fe, es irresponsabilidad». Su hijo menor, Tomás, fue más gentil, pero igualmente dudoso. «Papá, ¿y si te equivocas? ¿Y si no era Dios sino solo un pensamiento que tuviste? Vas a perder todo». Esteban los miró sintiendo el peso de su rechazo, como piedras en el pecho. «Prefiero obedecer a Dios y fracasar que desobedecerlo y tener éxito», dijo con voz firme. Sus hijos se fueron esa noche preocupados, susurrando entre ellos que su padre estaba teniendo algún tipo de crisis. La siguiente semana, Esteban habló con el pastor de su iglesia, esperando encontrar apoyo espiritual. El pastor escuchó pacientemente, asintiendo en los lugares apropiados. Cuando Esteban terminó, hubo un silencio largo. «Hermano Esteban», dijo el pastor finalmente con tono cuidadoso, «Dios sí habla a su pueblo, pero también nos dio mente para usar la sabiduría. ¿Has considerado que tal vez esta impresión no es de Dios, sino de tu propia imaginación? ¿O tal vez del enemigo tratando de destruir lo que Dios te ha dado?» Esteban sintió algo romperse dentro de él. Ni siquiera el pastor lo apoyaba. «He considerado todo eso», respondió con voz cansada, «y sigo creyendo que es Dios». «Entonces ora más», aconsejó el pastor. «Pídele confirmación. No hagas cambios drásticos, basándote solo en una impresión». Esteban oró más, ayunó, buscó confirmaciones,
y cada vez que lo hacía, la voz en su espíritu era más clara, más firme. Confía en mí, deja el arroz, planta café. No porque tengas lógica, sino porque yo lo digo. 2 meses después de noches sin dormir, después de lágrimas derramadas en oración, después de luchar contra dudas y presiones, Esteban tomó la decisión más difícil de su vida. Vendería su finca de arroz, compraría tierra en las montañas, plantaría café, aunque todos pensaran que estaba loco. La noticia se expandió por el pueblo como pólvora. Don Esteban perdió la cabeza. Va a plantar café en las montañas. Pobrecito, la edad lo alcanzó. Los vecinos lo miraban con lástima. Los amigos trataban de hacerlo entrar en razón. En la iglesia, algunas personas dejaron de saludarlo, como si su desobediencia a la sabiduría fuera contagiosa. Marta lloró cuando firmó los papeles de venta de la finca. No entendía. Seguía pensando que su esposo estaba cometiendo el error más grande de su vida, pero lo amaba y decidió acompañarlo en su locura. Con el dinero de la venta, Esteban compró 15 hectáreas en la ladera de la montaña que nadie quería. Tierra inclinada, rocosa, cubierta de maleza. Los vendedores no podían creer su suerte. Alguien finalmente compró esa tierra que llevaba años sin venderse. Esteban contrató a un ingeniero agrónomo especializado en café. El hombre subió a las montañas, revisó el terreno, tomó muestras de suelo y 3 días después entregó su informe. Esteban leyó con manos temblorosas. El informe decía: este terreno tiene una altitud ideal para café especial de alta calidad. El suelo, aunque requiere preparación, tiene los minerales perfectos. El clima de montaña con niebla matutina es óptimo. Si se cultiva apropiadamente, este café podría ser premium, de los que se exportan a precios altos. Esteban leyó el informe 3 veces, sintiendo cómo algo cálido llenaba su pecho. Dios sabía, todo el tiempo, Dios sabía lo que estaba en esa tierra, que nadie más vio. Los siguientes meses fueron de trabajo brutal. Limpiar el terreno, preparar el suelo, construir terrazas en la inclinación, instalar sistemas de riego. Esteban invirtió cada peso que tenía. Vendieron muebles buenos y compraron usados. Se mudaron a una casa más pequeña para ahorrar. Sus hijos los visitaban menos, dolidos por lo que consideraban necedad de su padre. Pero Esteban seguía adelante, sostenido no por lógica, sino por fe pura. Cada mañana se levantaba a las 4, leía su Biblia, oraba y subía a esas montañas a trabajar tierra que todos decían que era mala inversión. Plantó 2000 plantas de café de variedad especial. Le dijeron que tomaría 3 años para la primera cosecha, 3 años sin ingreso, 3 años confiando que Dios proveería. Y Dios proveyó de maneras inesperadas. Trabajos temporales aquí y allá, donaciones sorpresa de personas que creían en él, multiplicación milagrosa de poco dinero que rendía más de lo lógico. En el 3er año, sus plantas de café florecieron. Flores blancas y fragantes cubrieron las laderas de la montaña como promesas visuales, y 6 meses después, la primera cosecha. Esteban recogió los granos rojos maduros con manos temblorosas. Los procesó según le habían enseñado. Los secó al sol. Y cuando estuvo listo, un comprador de café especial de la ciudad vino a probar su producto. El hombre tomó una muestra, la olió, la probó, y sus ojos se iluminaron. Señor Esteban, este es un café excepcional, calidad premium. ¿Cuánto tiene? Esteban le dijo la cantidad de la primera cosecha. Me lo llevo todo.
y quiero contrato exclusivo para las próximas cosechas. Le pagaré 3 veces el precio del café común. Esteban sintió que las rodillas le flaqueaban. 3 veces el precio. Por el café de su tierra, que todos dijeron que era mala. Los años siguientes confirmaron lo que Dios había prometido. El café de Esteban se volvió reconocido regionalmente. Ganó premios. Atrajo compradores internacionales. En 5 años, Esteban ganaba más con 15 hectáreas de café de lo que había ganado con 20 hectáreas de arroz. Pero lo más hermoso no fue la prosperidad económica. Fue la restauración de relaciones. Sus hijos vinieron uno por uno a pedirle perdón. «Papá», dijeron con lágrimas, «tú tenías razón. Nosotros estábamos equivocados. Dios sí te habló. Y tú confiaste cuando todos dudamos». Marta lo abrazó una noche mientras veían el atardecer sobre sus cafetales. «Perdóname», le dijo con voz quebrada. «Debí haber creído en ti. Debí haber confiado en tu fe». Esteban la abrazó con ternura. «Tú me acompañaste aunque no entendías. Eso también fue fe». El pastor de la iglesia lo invitó a dar su testimonio. Esteban se paró frente a la congregación, muchos de los cuales lo habían llamado loco años atrás, y compartió su historia con humildad, pero también con autoridad ganada a través de obediencia. «No les cuento esto para presumir», dijo con voz firme. «Les cuento para que entiendan algo importante. Cuando Dios habla, Él no necesita que todos estén de acuerdo. Solo necesita que tú obedezcas. Habrá momentos en tu vida donde Dios te pida hacer algo que nadie más entiende. Tu familia dudará. Tus amigos cuestionarán. Incluso la gente de la iglesia te dirá que estás equivocado». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Pero si tú sabes que Dios habló, si has orado, ayunado, confirmado en tu espíritu que es su voz, entonces obedece. Aunque estés solo, aunque todos piensen que estás loco, aunque no tenga sentido lógico, porque la aprobación de Dios vale más que la comprensión de todos los demás. Y cuando obedeces, aunque el mundo dude, Dios se encarga de vindicarte. No para que presumas, sino para que otros aprendan a confiar en su voz también». Después del servicio, docenas de personas se acercaron. Personas que habían estado luchando con llamados que no entendían, con impresiones que nadie apoyaba, con voces que solo ellos escuchaban. Y Esteban oró con cada uno, animándolos a confiar en Dios por encima de todas las opiniones humanas. 10 años después del día que decidió dejar el arroz por café, Esteban estaba sentado en su porche, viendo sus cafetales extenderse por las laderas de la montaña. Trabajadores cosechaban los granos mientras cantaban. Camiones esperaban para llevar el producto a compradores internacionales. Su familia estaba reconciliada. Su fe había inspirado a otros. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo tuvo el valor de arriesgarlo todo, respondía lo mismo. No fue valor, fue confianza. Confianza en que cuando Dios habla, lo único que importa es obedecer. Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Sabe lo que nosotros no sabemos. Y cuando confiamos en su voz, por encima de todas las opiniones humanas, aunque nos cueste soledad, aunque nos cueste incomprensión, aunque nos cueste todo, Él nos llevará exactamente a donde necesitamos estar. Porque al final, la pregunta no es si otros entienden lo que Dios te dijo. La pregunta es si tú confiarás en Él, aunque nadie más lo haga. Si esta historia te recordó que la aprobación de Dios
vale más que la comprensión de todos los demás, que cuando Él habla lo único que importa es obedecer, que confiar en su voz, aunque otros duden, es el acto de fe más valiente. Compártela con alguien que está luchando con un llamado que nadie entiende. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que Dios no necesita consenso humano para cumplir sus propósitos, que su voz es suficiente autoridad, y que cuando obedecemos, aunque el mundo piense que estamos locos, Él se encarga de mostrar que su sabiduría siempre, siempre supera nuestra lógica.